el esquema ampliado de lo que tenía intención de contarles. Después recapacité, y se lo decía así a Manuel Villanueva, que es demasiado amplio, es todo un seminario, no una conferencia. Entonces voy a intentar tocar muchos puntos, pero iré bastante rápidamente. Por favor, después podemos hablar, y me alegra muchísimo tener muchos alumnos en la sala, porque sean curiosos, sean muy curiosos y aprovechen, no solo a mí, sino a cualquiera que traigan que enseñe. Hay que ser una esponja, y en esto del turismo más. Nunca terminamos, si alguien está pensando en terminar el título, por cierto, y ya se acabó, que sepan que no es así. En el turismo estamos, en turismo y en toda la ciencia, estamos aprendiendo siempre, siempre somos estudiantes. Se grave eso, porque si no, no hay nada que hacer. La idea es empezar con una breve introducción, que más bien es decir desde dónde parto, o si quieren desde dónde partimos. Yo solo soy la voz de un equipo de investigadores muy amplio, muy interdisciplinar, y hoy me tocó a mí. Todo lo que yo les cuento no solo es obra mía, sino también es obra de todo el equipo, algunos ya doctores y profesores, y otros investigadores que dan información. Pasa, por favor. Bueno, en primer lugar, indicar que nosotros partimos de una visión de turismo integral, es decir, partimos de un modelo sistémico procesual del turismo, analizamos sistemas y procesos sobre el territorio. En los últimos años estos territorios además se han vuelto virtuales, porque ya no solo trabajamos sobre ámbito físico, sino también sobre Internet, sobre todo construcción de discursos en Internet. Esto está afectando y mucho, pero muchísimo, no ya cómo se vive el turismo, sino cómo se conforman los propios destinos turísticos. Por eso es algo que hay que tener el ojo puesto. ¿Significa eso que tenemos que abandonar todos los demás ámbitos? En absoluto. Por eso necesitamos ser muchos. Muchas cabezas que intenten pensar. Algunas piensan más que otras. Es lo que hay. Si se fijan, hay dos grandes ámbitos. El primero se ve bastante mal, o por lo menos yo desde aquí lo veo bastante mal. El primero, arriba dice origen y abajo dice destino. Esto es una simplificación muy exagerada del sistema y el conjunto de variables. Nos interesan los turistas en el momento de antes de ser turistas, cuando son turistas y después de ser turistas. Lo que estamos constatando es que ya no hay esa división tan tajante del antes, durante y después. Porque el tiempo se ha vuelto combinado. Además, el turista ya resulta que no es un ente pasivo, no es un cliente que compra, usa y ya está, sino que es un co-creador de productos, un co-creador de imagen. El turista está integrado como un ente activo en todo este sistema. Sus demandas están haciendo cambiar las empresas, sus demandas están haciendo cambiar la gestión. Y esto ya son modificaciones para los restos. Esto va a ir a más, no a menos. Es decir, hemos empoderado al turista, hemos empoderado al cliente. Y hago una primera referencia a lo de la accesibilidad. Voy a ir haciendo referencias a ella en el camino. La accesibilidad tiene una vertiente restringida, que es cuando antes se hablaba de discapacidad física o mental, y una vertiente amplia. A discapacitados, en ese sentido, vamos todos. Todos. Y cada uno. Simplemente porque la vida nos va rodando y nosotros con ella. Todos llegamos a mayor. Discapacidad o una discapacidad, o digamos una capacidad diferencial, la tenemos cuando tenemos crianza, tenemos bebé y vamos con el carrito por la calle. Tenemos unas funcionalidades adaptadas a nuestro momento vital. Desde hace algunos años a esta parte, el sistema turístico ha puesto los ojos también sobre determinadas discapacidades físicas, no mentales, solo físicas. Y esto se empieza a reflejar en exigencias
en muchos países legales para adaptar. Lamentablemente esto está todavía en pañales. El sistema turístico es una obviedad, pero siempre me gusta partir en mis conferencias de esta o algo parecido a esto. El sistema turístico, hay que recordar que es una actividad económica, con efectos sobre múltiples áreas que nos ocupan, pero es una actividad económica. Debe ser gestionada como cualquier actividad económica. ¿Qué implica como corolario esto? Si el turismo no da réditos económicos, el turismo no vale. ¿Vale? Entonces, esto hay que recordarlo. Entonces, ¿por qué hay un interés creciente desde los finales de los 90 en el sistema turístico por la discapacidad? No es una pregunta retórica. O sea, ¿qué pasa? Que de pronto se han dado cuenta de que su labor puede ir más allá de la economía. Más bien les digo que no. Lo que se han dado cuenta es que hay un segmento del mercado enorme que no estaba siendo atendido. O sea, cuando hablamos de turismo inclusivo, turismo para todos, olvidémonos de aquel turismo que no sea rentable. Ese no existe, ese no va a existir. Y parece que tenemos que arrancarnos las vestiduras como académicos, ¿no? Y no decir estas cosas. El sitio de donde yo vengo, Canarias, recibe 14 millones de turistas al año. Nuestra dependencia del turismo en PIB es de... Hay versiones más conservadoras y menos conservadoras, depende de dónde, hasta dónde entendamos el turismo, pero la más conservadora habla del 34%. ¿Vale? La menos conservadora en torno al 56%, más o menos. Es la principal, el principal generador de empleo. Hasta hace 5 años, la accesibilidad era un tema que se tocaba un poco de perfil. ¿Por qué? Porque con esas cantidades de turistas ni te planteas una renovación en las infraestructuras hoteleras o en las infraestructuras de servicio. Ni te la planteas. Y actualmente la renovación que sí se está haciendo, pues ocupa un 10%, un 15% máximo de habitaciones en los hoteles de más categoría. 0 en los hoteles de menos de inferior categoría. Esto es una maquinaria económica y es una maquinaria que se mueve por intereses económicos, como todas las empresas. ¿Verdad que es una obviedad? Pues parece que hay que decirlo. El turismo no es una ONG. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar. Lo estoy expresando tal vez un poco vehementemente porque a mí para el turismo, para mí es una pasión. Y me duele mucho cuando ponemos como investigadores, yo trabajo en antropología aplicada, porque yo hago aplicada. Hacemos teoría a partir de la aplicada. Y me da mucha pena, mucha rabia, cuando por inconsciencia ponemos en movimiento capitales que pueden ser pequeñitos, ¿no? Si lo vemos desde el nivel macro, pero muy importantes porque son los que hay cuando lo vemos a nivel micro, a nivel de la familia o las pequeñas empresas. Y prometemos, como académicos aplicados, prometemos que va a cambiar, prometemos el éxito. En esto no tiene nadie asegurado el éxito, primero. Y segundo, ¿qué pasa cuando se abandona el acompañamiento? Y eso tiene que ver con la anterior, por favor. Tiene que ver con esto. Nosotros trabajamos sobre instituciones, trabajamos sobre empresas, trabajamos sobre ciudadanía y trabajamos desde la universidad. Nosotros tenemos que producir conocimiento, tenemos que producir metodología y mejorarla, ¿no? Tenemos que hibridar entre disciplinas necesariamente. El turismo es un objeto de estudio que no se entiende, es imposible entenderlo desde un único punto de vista. Es un destino en el que rara vez podemos encontrar de verdad expertos, porque el objeto cambia continuamente. Pero somos expertos sobre lo de ayer.
Pero sobre lo de mañana, un poco gurú, pero nada más, ¿no? Gurú en el sentido de bola de cristal, no se crea que gurú en el sentido de sabio. Somos productores de conocimiento y eso ya, ahora sí hablo como Agustín Santana, yo creo que nuestra misión, nuestra obligación es devolver nuestro conocimiento a la ciudadanía, al empresariado y demás. Después cada uno puede tener su visión. Hay gente que lo que quiere es exclusivamente conseguir grandes beneficios a corto plazo sobre un territorio, cueste lo que cueste, ¿no? Y otros, y el grupo en el que trabajo está en nosotros, que pretendemos mejorar la calidad de vida, mejorar la formación y asegurar un poco el futuro. Estos son básicamente los argumentos de partida. Y a partir de ahí, darle 2 veces, por favor. ¿Podré? Cuando empezamos a hablar de por qué en el turismo se invisibiliza el grupo, el turismo está fuertemente cargado por un sentimiento estético. O sea, y la estética en la sociedad actual, ¿no?, que es sobre todo global, prima lo que en cada momento consideremos bello, y eso puede cambiar con los momentos, de hecho cambia, y prima lo que consideremos prístino, y junto con lo prístino, los jóvenes. Las edades medias, por ejemplo, laborales en el turismo, en los puestos de cara al público, son muy bajas dentro de lo que es la pirámide de población activa. Esto acarrea muchos problemas, porque entonces queremos tener gente muy formada en esos niveles, ¿no?, y perdemos lo que no es formación, la parte de experiencia de otros, ¿no? Entonces continuamente hay que estar dándole vueltas a cómo reajustar esta cadena, ¿no? Pero en el turismo además tenemos yo le llamo encuentro, no voy a estar definiendo, tenemos una conjunción de múltiples grupos humanos que se mueven y no son nómadas, porque como antropólogos estamos acostumbrados a trabajar con nómadas, pero los nómadas siempre son los mismos. Es un pueblo que se mueve. En el turismo tenemos un nomadismo, pero donde cambian los individuos, a razón de estancia media, más o menos 9 días, ¿no? Entonces, cada 9 días tienen 9 días y los grupos que se mueven en medio, tienen continuamente gente que cambia, gente que cambia, gente que cambia, ¿no? Esa gente que cambia, esa rotación constante, nos lleva a caracterizar los encuentros entre los, en sentido muy laxo, por favor, entiendan, sociedades de origen y sociedades de destino, ¿no?, entre poblaciones, marcados por una serie de elementos. Esos elementos van a ser la temporalidad, estás el tiempo que estás, después te vas, pero el otro se queda, ¿no?, el desconocimiento, el anonimato, o sea, casi nunca, salvo repeticiones muy frecuentes, ¿no?, el turista conoce al personal de servicio con el que está tratando, y mucho menos a la población. El poder económico es que es una cuestión más simbólica a veces que real. Un individuo puede estar ahorrando durante 3 años para permitirse más de 10 días. No es que esté en una estructura socioeconómica superior al individuo que le está recibiendo, que a lo mejor tiene un salario y unas condiciones de vida mucho mejores que el principal, sino el poder que se manifiesta y el poder que se percibe. Básicamente, está relacionado con lo siguiente: uno está trabajando y el otro está ocioso. Además, depende de las poblaciones con que trabajemos, manifiesta superioridad, percepción de superioridad sociocultural. La idea rusoniana de que todos los hombres son buenos, parece que no, ¿no? Somos más o menos, como decía Harry, racistas más blandos o más duros, ¿no?
hacemos distinciones socioeconómicas de unos con otros, ¿no? Hay algunos vídeos que circulan en internet y en el Facebook de experimentos, ¿no?, con una niña, la misma niña, vestidita bien, como perdida en una plaza y en un, ¿cómo le llaman? En una plaza comercial, ¿no? Y cómo la gente atiende a la niña, y la misma niña, vestida medio con harapo, ¿no?, y cómo acaban llamando a la policía para sacarla, ¿no? Y es tan fuerte lo que aquí pasa, que la niñita acaba llorando, aunque una actriz acaba emotivamente llorando. Y son, los que están allí son ciudadanos, como nosotros. O sea, esta distinción la tenemos y la hacemos todos, casi automáticamente. Estamos inculturados para ello. Pero nosotros, como técnicos, como aprendices de esto que se llama turismo, sí tenemos que intentar ir añadiendo factores correctores, haciéndolo consciente, simplemente. Y luego, el encuentro se marca siempre por una competitividad exagerada. O sea, hay un refrán que dice aquello de necesita déjame a mi tuerto si a él lo deja ciego. ¿Vale? No importa lo que yo tenga que renunciar, si el otro va a acabar peor que yo. Y esto es el leitmotiv, ¿no?, con todo el empresariado en todo el mundo. Yo he tenido la suerte de trabajar con empresarios de muchas partes del mundo y te lo encuentras igual. Tú parece un libro que se lo aprende, ¿no? El primer día, cuando te dan el acta de la escritura de la empresa, dice, y ahora ya es competitivo. Bueno, los grupos interactuantes, además, hay un problema, que es que no son nada homogéneos. Con lo cual, cuando los estudiamos, es tremendamente difícil. Hacemos simplificaciones, pero estas simplificaciones a veces funcionan, y esto hay que contarlo, muchas veces en nuestros trabajos y en nuestras aplicaciones fracasamos, nos equivocamos. No pasa nada, y esto lo digo sobre todo por los estudiantes. Cuando nos equivocamos, cuando fracasamos, constatamos el hecho, para no repetir, aquello de no tropezarnos dos veces con la misma piedra, ¿no?, y seguir, y probamos otra cosa. Y cuando uno va a congresos, no solo cuenta los éxitos, también cuenta los fracasos, para que otros no caigan en lo mismo. ¿Por qué hay una invisibilización? Partimos de esa diferencia en los encuentros, pero además, cuando desarrollamos un área turística, generalmente tematizamos los espacios. A veces conscientemente, y eso suele ser consecuencia de una buena gestión, pero muchas veces inconscientemente. O sea, por poner un ejemplo mexicano, ustedes tienen a nivel nacional un producto que se llama Pueblos Mágicos. Eso es un ítem de tematización, ¿no?, a partir de las diferencias de cada pueblo, pero hay un ítem de tematización con una serie de exigencias. El elemento Pueblos Mágicos está tematizando. Cuando tematizamos, pasa por favor, voy a intentar ir rapidísimo. Cuando tematizamos, generalmente lo que estamos haciendo es seleccionando, simplificando mucho, unos espacios A y unos espacios B. Los espacios A los voy a poner en valor. Esa puesta en valor generalmente conlleva que los espacios B los invisibilizo, los tapo. Yo hago un desarrollo y focalizo mi desarrollo sobre, yo qué sé, por decir algo, el Zócalo. 3 calles más allá ya no existe. La ciudad de La Laguna, donde está la universidad, es patrimonio de la humanidad. Y hay 60 hectáreas de la ciudad que están declaradas patrimonio de la humanidad. Bueno, por algún lado hay que cortar, ¿no? Y se corta generalmente, pues, siguiendo el trazado. Es un trazado, la ciudad de La Laguna tiene un trazado colonial, es un ensayo que después lo habremos replicado en México, ¿no? Castellano, antes ensayaron con nosotros, así pasó lo que pasó, ¿no? Y ustedes les llegó lo que les llegó, ¿no? Bueno, claro, si la calle acaba aquí, ¿no?, si el trazado acaba aquí, no tiene sentido que 2 calles más allá tiremos una casa del siglo XVI. No, parece que es lógico. Pero no, esa casa no tiene la misma protección que tiene si está dentro de la 60 hectáreas. Ahí estamos haciendo esto.
un ejercicio de. Eso se ve clarito y lo pueden ver en casi cualquier sitio. Lo siguiente se ve menos claro. Hay procesos dentro de los espacios, hay procesos de gentrificación. Hay procesos, eso, el palabrejo este traducido, sobre todo para los estudiantes, es procesos por los que la gente que ha vivido siempre ahí acaba vendiendo su casa y sale de ahí. Porque como te voy a poner condiciones para que tú vayas renovando tu casa, tienes que tener la fachada pintada, tienes que tener, no puedes hacer determinado tipo de obra, no puedes abrir un hueco en la pared para poner un garaje. Como te voy presionando, tú acabas vendiendo, que además ves como el metro cuadrado de tu casa pasó de costar pues, $50 a costar 1.500 de la noche a la mañana en casa. O sea, la gente vende. ¿Con qué eso qué pasa? Un barrio, un pueblo, es mucho más que una edificación, un conjunto de edificaciones. Un pueblo lo hacemos nosotros que vivimos en él. Cuando cambiamos a la gente que en él vive, pues llega un momento en que aquello es algo, una cáscara, es como un huevo vacío. Y eso puede pasar, bueno, de hecho pasa, y pueden transcurrir a veces 10, 15, 20 años para que de nuevo compongamos las estructuras de vecindad y de amistad. Entre otras cosas, también suele pasar que desaparecen las pequeñas tienditas, desaparece el pequeño comercio. Muchos edificios suelen ser ocupados por museos, administraciones, bancos, ¿no? Son siempre los que. La tipología es más o menos esa en casi cualquier parte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que simplemente en los espacios A se van cambiando, van mutando para adaptarse a unos nuevos usos. Los espacios B, ya veremos. El ya veremos es, no lo voy a gestionar con la misma intensidad que los primeros. Y solo cuando empiezan a ocurrir problemas, ¿no? Pasa, porque no sé ni lo que viene ahora, solo cuando empiezan a darse problemas es cuando responden. Ya les digo que esto es una simplificación a partir de muchos análisis de distintos espacios en distintas partes del mundo. Ojalá nos hubiéramos equivocado, pero en esta parte sí que está constatado. Cuando los espacios se gentrifican, bueno, les pongo un caso exagerado, estaban mucho más atrás en esta transparencia, pero incluso después de muchas gracias, ¿no? Gracias por su atención, o sea, está detrás de ahí. Y les traía un mapa de una isla con un grafiquito de población nacida en la isla, población nacida en el archipiélago, población española viviendo ahí, no canaria, y población extranjera. Y se ve el gráfico cómo va aumentando la población extranjera y española, mientras que la población nacional y canaria se mantiene. Resultado, en esa isla, a día de hoy, un 60% son ya no mamoreros, no personas nacidas en la isla, sino es que ni siquiera canarios. De ese 60%, casi el 80% son ciudadanos extranjeros. Llegas a un pueblo y ya es que te puedes encontrar la carta en italiano, en alemán, en inglés, y a veces el camarero te entiende cuando le habla. A veces, no siempre. O sea, esto genera una serie de problemas muy graves. En este caso, la población de la isla, aunque mantiene el control político, está invisibilizada de cara a otras cuestiones. Un análisis que nosotros hemos hecho es la concesión de ayudas para formar nuevas empresas. En torno al 70% de esas ayudas se conceden a no nacionales, básicamente europeos, y básicamente alemanes, británicos, italianos y franceses. En los últimos 2 años, muchos italianos. ¿Significa eso que los locales no presentan? Pues desgraciadamente sí. Los locales no se presentan a las ayudas porque no saben responder a la burocracia. No hay un acompañamiento con la burocracia. Muchas veces la invisibilización es también autoinvisibilización.
Porque no sé y no me atrevo a decir, quiero que me acompañe, quiero que vayas conmigo. O sea, si tú no reclamas tus derechos, otro va a venir de fuera a decir, oye, es que tienes derecho. Y eso ocurre en muchas áreas turísticas. Tengan en cuenta eso que les decía al principio, 14 millones concentrados sobre todo en 4 islas, es mucha gente. Y creciendo. Con una ocupación media, digo, para que se hagan la idea, declarada, ustedes saben, ¿no? Aquí también tienen hacienda, ¿no? Una ocupación media declarada de entre el 85 y el 90%. Eso era lo que sabemos. Normalmente observamos que con la invisibilización empiezan a darse problemas de desarticulización social. Es decir, empezamos a crear focos de inseguridad, focos de abandono escolar. Y esos focos de abandono escolar y focos de inseguridad lo que conllevan es que a medio plazo tenemos una fuerza de trabajo mal formada desde el punto de vista del sistema. Y desde el punto de vista de la ciudadanía, es que voy a tener gente que no va a ser capaz de mantenerse por sí mismo. Y entonces su calidad de vida va a bajar consecutivamente cada vez más y más y más y más. Si en esto le ponemos el lema del Congreso, del turismo para todos, ya no es que sea turismo para todos, es que primero que no vamos a poder integrarse en el turismo ni de casualidad. Y segundo es que tampoco van a tener interés. O sea, el turismo puede ser para algunos un derecho, no con obligación. ¿Vale? Ojo. Nosotros, justo lo anterior, partimos de una idea de que podríamos intentar concentrar en esta diapositiva. De hecho, podrías solo poner esta diapositiva, pero es aburrido, para hablar todo el rato. 5 conceptos clave que van a marcar, que están marcando ya, y que van a marcar, son como el embudo al que vamos a conducir. Competitividad es el centro, decía, estos negocios, y la competitividad está ahí. Responsabilidad, sostenibilidad, calidad e innovación. Me paro un poquito. Cuando están, seguro que todos aquí llevan años oyendo hablar de sostenibilidad. El concepto se ha ido vaciando de contenido. Se utiliza desde la automoción. Yo estaba en un proyecto hace poco tiempo y yo era un convidado de piedra, dicho sea de paso, porque estaban hablando de la sostenibilidad en el manejo de los residuos de automoción. Y cuando empiezas a oír las cifras, empiezas a asustar y dices, esto me está afectando a mí, ¿no? Y va a afectar a mis hijos, y así. Pero bueno. Desde la automoción hasta el turismo, pasando por lo que ustedes quieran, la salud. Pero siempre es como una mirada al futuro. Nosotros empezamos a trabajar con un concepto y a hacer proselitismo sobre él, intentando convencer primero a los colegas y después a empresarios, a gestores, a gobiernos, que es sobre el concepto de responsabilidad. No estamos hablando del producto turismo responsable, eso es otra cosa, eso es un producto más, sino que estamos hablando de responsabilidad. La responsabilidad son las acciones, ser responsable, afecta a las acciones que todos y cada uno de nosotros hacemos cada día. Es decir, no estamos hablando del futuro, hablamos del presente, de hoy, del presente de mañana, del presente del pasado, y también el que fue presente ayer. Cada uno es responsable de sus acciones. Si nosotros conseguimos introducir este concepto de responsabilidad en el ámbito de la gestión turística, no tendríamos que pensar en turismo para todos, accesibilidad o similares. ¿Por qué? Porque sería lo normal, lo que tú no quieres. ¿Dónde está la responsabilidad de una acción? Lo que tú no quieres para ti, no lo quieres para el lado. Bueno, salvo el caso
me pongo a mí mismo un contraejemplo, ¿no? Si eres algo masoquista, yo bueno, yo soy un contraejemplo, no. Vale. Hablamos de responsabilidad y sostenibilidad en los ámbitos socioculturales, medioambientales y socioeconómicos. Ya les digo, esto es objeto de un seminario. Yo tengo un curso de doctorado, de máster y de doctorado. Ahora no tenemos curso de doctorado. ¿Qué es sobre esto? Por otro lado, tenemos calidad e innovación. Calidad en servicios, calidad en formación, calidad en investigación y calidad final para el cliente, sea este cual sea. La calidad se consigue con formación y con inversión. Eso no podemos olvidar. Y por último, innovación. Por último, dentro de este grupo. Innovación. La innovación no es solo generación de ideas cero. La innovación siempre ha de producirse a partir del conocimiento de todo el proceso anterior. Innovación es revisión de lo que hay. En muchas ocasiones implica renovación, es decir, parto de lo anterior y hago una nueva lectura de aquello. Y en otras son ideas felices. O sea, la gran idea, el gran momento que puedo generar, pues, por ejemplo, un producto. Estamos acostumbrados a hablar, y yo lo acabo de hacer, y por eso me autocorrijo, de productos. Y no pensamos en la innovación tecnológica más allá del móvil, el ordenador y el internet. Por ejemplo, la implementación de alimentación de quinta gama en hotelería. La implicación directa de esto, que es alimentos que pueden ser conservados, ya procesados, ¿no? A tiempos largos, traduciendo rápidamente, implica que tal vez puedo implicar más el sector primario con la hotelería. Y si yo puedo implicar más al sector primario, con eso estoy consiguiendo valorizar, ¿no?, actividades económicas que van en declive en todos lados. También es verdad que van en declive desde la Edad Media, pero es que ahora lo estamos notando mucho más. Sabemos cómo la agricultura está sufriendo cada vez más, cómo los pequeños productores no entran en los mercados, porque lo tienen cada vez más difícil, y eso pasa en la agricultura, en la pesca, en la ganadería. Bueno, pues, si trabajamos en cuarta y quinta gama, podemos abrir un mercado que además está siendo demandado. Ustedes saben que hay un cambio en el turismo, en la demanda turística, a partir de finales de los 90, principios de los 2000, que es cuando se empiezan a demandar aquello que llaman autenticidad, un cuento, ¿no? Eso no existe, pero turísticamente se llama autenticidad. Entonces, como lo auténtico, o lo percibido como tal, ¿no?, que eso sí existe, ¿no?, lo percibido como auténtico está muchas veces ligado a sector primario, artesanías y demás, ¿no? Pues si nosotros conseguimos, ya tenemos un mercado abonado y conseguimos, ¿no?, preparar, porque también hay que formar a estos sectores para que se incorporen, de pronto los estoy poniendo, ¿no?, otra vez sobre el escenario y no escondiditos debajo de una nota. Y además consigo mejorar la calidad de vida, que es el final. Siempre el objetivo es mejorar la calidad de vida. ¿De quién? En la parte de abajo vemos tres palabras: accesibilidad, gobernanza, gestión de efectos. Cualquier proyecto turístico que hagamos tiene que tener en cuenta estas tres. Traducción: quiero llegar a todos mis mercados, sean estos los que sean, pero tengo que incluir las capacidades diferenciales. Eso tiene que ser como un leitmotiv. Gobernanza: un palabrejo que se inventa para hablar de gestión participada, que ya se venía hablando desde hace mucho tiempo. ¿Vale? En los años 90, la Unión Europea empieza a hablar de gobernanza, y esto pasa como con sostenibilidad, ¿no? Simplemente es una buena gestión participada, y si es interactiva, que es muy difícil de llevar a cabo, pues mejor, ¿no? Tengan en cuenta que, por mucho que hablemos de gestión participada, si no tenemos claro quiénes son los actores, ¿no?,
el conjunto de poblaciones implicadas y cómo vamos a hacer oír su voz, pues la llevamos mal. Nadie está diciendo que sea fácil. Y por último, gestión de efectos. Desde hace muchos años en máster, yo cualquier trabajo que entregan para mí, les digo que por lo menos me pongan una paginita diciéndome cuáles son los efectos que prevén de su producto o su, no sé, es que es una asignatura que se llama producto turístico, se produce el producto. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los mecanismos para detectar desviaciones? ¿Y cuáles son los mecanismos de control de esos efectos? No es lo mismo que tú vayas a trabajar pues, haciendo una ruta que vayas a trabajar construyendo un resort. Evidentemente, los niveles pueden variar. No lo dije, bueno, no lo dije porque viene después. Aquello de positivo o negativo en turismo es un eufemismo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la importancia de los actores que estén implicados, será a veces positivo para uno y negativo para otro. O si quieren, más positivo para uno y más negativo para otro. Entonces lo que hablamos es de un gradiente, de una barra. Todo este rollo es para llegar a esto. Bueno, nosotros lo que hemos visto es que si nos convertimos en analistas de impacto, trabajamos a toro pasado. Es decir, se da el impacto y entonces puedo actuar. Pero a mí lo que me interesa es prever los impactos, adelantarme. Si yo solo puedo constatar, entonces lo que voy a hacer es una especie de médico forense, ¿no? Se murió. Una verdad cerrada, ¿no? O sea, yo prefiero colocar un poco antes y ser un médico investigador. Y digo, puede ser tal cosa. Podría pasar, si usted sigue fumando, pues es probable que entre dentro de este porcentaje que vaya a ser severamente castigado por la Inquisición, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones nosotros necesitamos desarrollar herramientas para llegar a ese puntito. Y ese puntito está en esto. Nosotros hemos determinado una serie de tensiones y una serie de herramientas para estudiar esas tensiones. Cuando en nuestros grupos de actores encontramos las tensiones, prevemos que van a pasar impacto. El siguiente punto es, a partir de estas tensiones, ¿dónde coloco yo a los interesados, a los stakeholders concretos? En esta barra positivo o negativo, yo puedo colocar, por ahí hay uno, en un lado de esa empresa, en otra institución, en esa barra no es real, eso está puesto solo como tiene un poquito para explicarlo. Un mismo hito, una misma tensión, puede generar para uno un nivel alto de efecto negativo y para otro un nivel alto o medio de efecto en positivo. Con esto, con esta información, es con la que podemos sentarnos a hablar con los grupos, con uno y con otro, para ir incluyéndolos a todos. Ir acercando, si quieren, esas dos flechitas, ¿no? Y tantos puntitos como sean necesarios. Esto nos lleva a un problema que hay con la gobernanza, con la accesibilidad, con la inclusión y con la responsabilidad. ¿Hasta qué punto exigimos consenso? ¿Hasta qué punto tenemos que poner a todas las partes de acuerdo? Eso no lo hemos visto nunca. Siempre que hay, si aquí cogemos aleatoriamente y planteamos un tema, que sea, seguro que nos sale un grupo con una opinión enfrentada a, o sea, no estoy diciendo cercana, lejana, no, enfrentada a otro grupo. Y somos los que somos. Y esto es algo natural, es algo como natural del ser humano. Partiendo de eso y dependiendo de determinados intereses de la investigación, vamos a tener casi siempre que acercarnos más a uno o a otro.
Y ahí viene nuestra responsabilidad como investigadores, ¿no?, en visibilizar a los grupos. Otra cosa es, un amigo, Paco Díaz Pineda, un ecólogo, decía que nosotros en investigación aplicada somos como los médicos. O sea, tú entras al médico, el médico te dice a ti, paciente, pues mire, tal como usted está, mejor deje la copa, deje el cigarro, haga ejercicio y tómese esta pastilla. Y tú cuando sales del médico, ¿no?, te vas a tomarte el cafecito con el cigarro, te echas un bañecito, ¿no?, y las pastillas total para aquí. Bueno, muchas veces trabajamos así, o sea, nosotros hacemos nuestros informes, nosotros tenemos un trabajo, ¿no?, pero el empresario, normalmente son empresarios o son administraciones, o la administración dice, uy, esto no va a ser que no, porque choca con mis otros intereses. O esto no es de mi ámbito, sino es de otro, ¿no? Me viene a la cabeza un caso, estábamos estudiando el éxito, el índice de éxito de un producto turístico, y en campo nos empezamos a encontrar con que había unas reuniones a ciertas horas en el espacio turístico, ¿no?, que dejaban mucho que desear socialmente, ¿no? Básicamente era como un supermercado, ¿no?, de la línea blanca, y no me refiero a los frigoríficos, ¿no? Cuando presentamos el informe, ¿no?, dijimos, mira, este es el informe, y esto es otro informe que no me ha pedido, pero es que hemos constatado este serie de hechos, ¿no? Y la representante, una política, ¿no?, con muy buena cabeza política, ¿no?, en cuestión, me dice, Agustín, eso es de 2 plantas más arriba, servicios sociales. Digo, tú mismo, si tú solo quieres pasar a servicios sociales, se lo pasa. Y si no, hasta aquí llegué yo. 3 años después, tuvieron que hacer intervención ya policial, ¿no?, en la zona, salió en la prensa amarilla alemana, ¿no?, y costó unos cuantos miles de turistas. Justo en ese momento, cuando estaba pasando esto, me encontré con la susodicha en un avión. Lo del avión no es baladí, porque cuando la tiene sentada al lado, no se puede escapar para ningún lado, se tiene que oír, ¿no? Y le saqué el tema, y le recordé aquella situación. O sea, no, razón tenía, pero claro, es que cada uno tiene su ámbito de actuación. Ese es, de nuevo, uno de los problemas importantes de la gobernanza. El turismo no vale en los ámbitos de actuación por separado. Nosotros trabajamos muchas veces con bioquímicos, o otras veces con gente con astrofísicos. ¿Por qué? Porque el producto estrella ahora está de moda, ¿no? La estrella del cielo, ¿no? Cuando tú trabajas, ¿cómo vas a trabajar en infraestructura en un destino y separas el ámbito de infraestructura viaria, ¿no?, de uso turístico? Que los turistas van a limitar, ¿no? Y si tú le cierras las calles, ¿no?, pues no estoy poniendo un ejemplo inventado, tengo un ejemplo en la cabeza, porque no tenemos tiempo para detallarlo. Ser un núcleo turístico básicamente con 3 accesos, ¿no?, y en un momento determinado pones 2 en obra, ¿no? Es que es imprescindible ponerlo en obra. No puedes programarlo para hacer uno primero y otro después, ¿no? Es que eso multiplica el precio, ¿sí? Pero si afecta a la satisfacción turística, ¿no? O sea, siempre tenemos el turismo, lo que tiene, para bien y para mal, es que es un conjuntor, ¿no?, es un nudo. Y hasta que no se vaya comprendiendo, sobre todo en las administraciones, pero también desde las empresas, de esta manera no hay forma, ¿no? Mucho hablar de gobernanza, mucho hablar de redes, mucho hablar de inclusión, ¿no?, pero al final, como les decía antes, somos humanos. Y como somos humanos, nos vamos a encontrar con ligeros problemitas, ¿no? Algunos de ellos son estos. Organización, transdisciplinaridad, se nos llena la boca con la palabrita. Pero empezar a hablar con gente que no es de tu disciplina,
que no tiene tu lectura, que no tiene tu formación, y poder empezar a cuadrar metodología, operacionalizar investigación, es duro, y es muy duro. Entre otras cosas porque existen como fronteras cerradas, ¿no? Que a veces son más o menos permeables y otras veces no. Yo estoy convencido de que no depende de las disciplinas, porque las disciplinas no son nada, ¿no? Sino de investigadores, de personas, de académicos. A mí, como AECID, ¿no? AECID es la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, nombre que me parece un horror, de investigadores turísticos. Lo que hace, una de las cosas buenas que tienen es que juntan a la gente, juntan a los investigadores. Juntándonos nos obligamos a conocernos. Y conociéndonos nos cuesta más decirle que la metodología que están utilizando no vale para nada. No estoy inventando. De nuevo, comillas, ¿no? Es que eso no sirve para nada. Eso de, como me decían a mí hace poco, el análisis de las conversaciones informales no es una técnica de investigación. Bueno, vale. ¿De acuerdo? ¿Me cuenta, de verdad, retrata la realidad? Nada más que hay que ver los resultados de las elecciones en los últimos años, ¿no? Por lo menos en España y por Italia. Las encuestas y las realidades van por un Bolsonaro. Las técnicas son tan buenas como se puedan probar que son. Y las técnicas no valen para todo. Las metodologías, la operacionalización del trabajo, tienen que ir rodando en cada caso. Y ser curioso. Nadie, por lo menos, no conozco a nadie todavía, bueno, sí conozco, que se consideran personajes del Renacimiento, tipo Leonardo, ¿no? Que lo mismo te pintaba un helicóptero que te hacía la Gioconda, ¿no? Va a ser que no, que la tecnología no nos ha ayudado mucho con eso. Respeto metodológico, es lo que estoy diciendo. Financiación. Sin fondos, y siempre son pocos, poco podemos hacer. Y una cosa que a los universitarios no hace falta decirles es que la formación de un investigador no acaba con un grado, una licenciatura o un doctorado. El rodaje, el compartir con otros investigadores desde edades tempranas, esto es muy importante. Pero para mantener a los chicos trabajando en la formación, ¿no? Formándose, necesitamos fondos. Y eso ocurre en todos lados. Los chicos no les puedes decir, ¿no?, que respiren y con eso coman, sino que necesitan dinero para su vida. Nosotros tenemos unos grupos de investigación más o menos amplios, con mucha gente en formación, pero continuamente, cuando alguien a lo mejor que lleva ya 4 o 5 años contigo y te dice, ya no puedo comer un mes y un mes, no, me voy. Y de pronto ves cómo carreras se paran o carreras se truncan por falta de financiación. También tenemos que ser comedidos, ¿no? Liderazgo y protagonismo. Esto es algo importantísimo en gobernanza. Necesitamos líderes, gente que guíe, pero necesitamos pocos protagonistas. Si cada uno de nosotros quiere ser el líder y el protagonista en todas las películas, llegará un momento en que nuestro público se aburre. Y nuestro público muchas veces son nuestros propios colegas. O sea, junto con los títulos deberíamos tener clases de humildad. Entonces nosotros vamos creciendo con el tiempo, por más viejos muchas veces, conocemos más de los más nuevos, pero no significa que los más nuevos no puedan darnos unas lecciones maravillosas. Y esto hay que ir incluyendo en nuestras cabecitas académicas, que normalmente están muy estructuradas. Sin embargo, sí hay que asumir liderazgo. Y en cada momento, en cada situación, y tanto dentro de los equipos de investigación como fuera de ellos. Los liderazgos hay que, tanto dentro como fuera de los equipos, con los stakeholders con los que trabajamos, deben siempre asumirse como temporales, nunca como indefinidos. Porque si no, de nuevo, nos cargamos los principios
de la buena gobernanza aplicado a nosotros o aplicado a nuestro futuro. Alianzas, compromisos, por supuesto, están ahí como requisitos y como problemas, porque muchas veces nos enfrentamos a trabajos en paralelo, investigaciones en paralelo, para administraciones que se ven como enemigos, porque políticamente en un momento determinado lo son. Entonces tú tienes que establecer los vínculos suficientes para poder trabajar con las dos. Y esto no siempre es fácil. Sobre todo cuando las dos, en la cabeza actual, hay dos entes de gobierno pidiéndonos lo mismo. Pero cada uno exige la exclusión del otro. Y en ello estamos. Y desconfianza. Somos los genios de la desconfianza en la academia. Si nosotros, como investigadores, desconfiamos del vecino o del despacho de al lado, ¿cómo vamos a pretender que cuando estudiamos el sistema turístico con lo complejo y competitivo que es, no exista desconfianza de unos actores a otros actores? Les pongo un caso, un club de productos de hoteleros, que costó mucho armarlo, y al poco de armarse una de sus primeras compras fue algo que se usa en todas las casas y en todos los hoteles, papel higiénico. Pero es el problema del papel higiénico, como la comida de los animales, como el pienso, ocupa mucho volumen y pesa poco. Esto implica que, aunque sean pocas cantidades, los costes de transporte en contenedores sean muy altos. La única forma de rentabilizar es comprando muchísimo, para que prácticamente lo que pague sea el transporte y no el producto. Un poco raro de pensar, ¿no? Se consigue hacer una compra mediante el club de productos y el mismo día, no una semana, 2 meses, el mismo día, uno de los miembros del club estaba dispuesto a pagar más si rompía la operación. A pagar más por el producto si rompía la operación. ¿Por qué? Somos humanos, de nuevo, ¿no? Su motivo está el día del hombre, nunca lo determinó, ¿no? Esta desconfianza tenemos que gestionarla. No vamos a acabar con ella, pero podemos gestionarla. Y la gestionamos sentando a la gente en mesa, utilizando el diálogo. Se puede hacer, y lo hemos ido progresivamente consiguiendo en muchos ámbitos. Eso sí, no nos pueden seguir viendo como la academia que está ahí y vive de espaldas a. Hay que estar con. Y estar con significa echar muchas horas que no tienen una producción académica. Gran parte de este trabajo, de inclusión si quieren, no tiene, ni de casualidad, una constatación en artículos, libros o similares. Aquello por lo que nos valoran y nos evalúan. Con lo cual, tiene una consecuencia. En muchas ocasiones podemos aplicarla a gente ya que está afianzada en la academia, sin problema. No podemos exigirle el mismo nivel de compromiso y de responsabilidad a los que están iniciándose en la academia, ¿vale? Porque su exigencia de producción es mucho más alta. Y eso tenemos que tenerlo nosotros más o menos. Ahí estamos acostumbrados a localizar los problemas en los ámbitos socioculturales, pero tenemos un problema añadido permanente. En turismo, en los destinos turísticos, nos encontramos, y en las investigaciones turísticas, una alta capacidad de mímesis. Es copia. Si a ti te funciona, a mí también me tiene que funcionar. Y eso ocurre entre destinos, voy a empezar por lo más suave para nosotros, y luego por lo más duro para nosotros. Cuando observamos el objeto de estudio, lo que vemos es que un destino tiene áreas naturales y las tiene comercializadas como producto de alguna manera, y si a ti te funciona, a mí también.
No importa que tú tengas bosques y que tengas delfines. Las dos tienen que funcionar en el mercado. Lo que pasa es que no. Y esto lo podemos constatar continuamente. Los productos está bien observar lo que hacen otros para no equivocarnos y porque nos pueden dar ideas a nivel de diseño y de explotación de productos al destino. Y otras veces, pues no. Hay algunas innovaciones, por ejemplo en hotelería, ¿no? O en gastronomía, que son buenísimas. Y hombre, si yo puedo hacer algo similar, ¿por qué no? Pues depende de cuál sea tu mercado, cuál sea tu exigencia y cuál sea tu formación. Parece que es un fracaso absoluto. Y decía que también hay límites en investigación. Y ahora me cambio la cara si pudiera y me pongo en cara de editor de una revista. Pasos es una revista muy consultada desde México, es el tercer país más o menos. Si quitamos Estados Unidos, que es la bestia parda, ¿no? Es el tercer país de consulta de la revista después de Brasil y España, por eso México y España andan ahí a la par muchas veces, ¿no? Y es también uno de los principales puntos de envío, ¿no? De artículos. Recibimos muchísimos artículos de México, ¿no? Y lo que voy a decir no solo afecta a México, sino afecta a México, ¿no? También aquello de si tú tienes una buena metodología en tu artículo, yo puedo replicarla y por eso yo tengo otro artículo. Como aquí te lo publicaron, a mí también, ¿no? Hay veces que funciona, ¿no? Porque en realidad está aportando o apoyando una metodología, y veces que son chapuzas bastante forzadas. Todavía eso, yo que sé, somos investigadores, nos equivocamos y ya está, e intentamos publicar, que también está bien, ¿no? Pero lo que no es de recibo es el plagio. Y ahí hablamos ya de copia absoluta, ¿no? O sea, hemos recibido artículos que son copias estrictas, ¿no? De otros artículos. A veces traducciones, que por lo menos se molestaron, ¿no? Pero otras veces ni eso. Y no estoy hablando de autoplagio, que también, ¿no? Me voy a publicar lo mismo 4 veces, ¿no? Sino de plagio brutal, ¿no? Y esto se está dando últimamente demasiado. Yo entiendo que es que tenemos cada vez más presión, ¿no? Por publicar, más presión por evaluarnos constantemente, ¿no? Pero es un grave problema, ¿no? Para los investigadores que estén aquí, que sepan que los plazos son los que son, ¿no? Que detrás de la edición hay mucha gente y mucho trabajo, ¿no? Y que en el ámbito hispano, ¿no? O si quieren, luso hispano, ¿no? Somos unas cuantitas revistas, pero todas más o menos bien relacionadas y encima nos llevamos bien, ¿no? Con lo cual, no todas, pero sí entre algunas, nos revisamos, ¿no? Y nos pasamos mucha información, ¿no? Otra práctica habitual que se da es envío un artículo, tú me lo revisas, yo lo corrijo y lo mando a otro. Y eso para la revista es poner sobre la mesa recursos que van contra ti, ¿no? Esas son prácticas que se están dando últimamente. Las revistas están teniendo cada vez más valor académico a la hora de evaluaciones CONACYT, ¿no? Tipo CONACYT o tipo FECYT en España, de manera. Nuestras revistas están siendo más o menos posicionadas, pero van a ir. Pero claro, esto está conllevando todo esto que les estoy diciendo que ya no es tan agradable. Volviendo al tema, hay un elemento ahí que se usa poco en nuestra investigación en turismo, que es el factor de indiferencia. Por mucho que nosotros hagamos, por muy buenos que sean nuestros análisis de mercado, en muchísimas ocasiones el mercado acaba respondiendo con la total y más fría de las indiferencias. Productos que cumplen todo para ser grandes productos y que de pronto
se quedan fuera. Aplicado a gobernanza y ciudadanía. En muchas ocasiones hacemos gran proselitismo y hay grupos que, aunque pueden ser los más beneficiados de determinadas acciones de gestión o gobernanza, se mantienen al margen. Solemos decir, entre comillas, y en vulgarismo, que están quemados. Muchas veces quemados por otras investigaciones, otras veces quemados por la prensa y otras quemados por múltiples promesas que nunca se cumplen. Su respuesta con indiferencia para nosotros debe ser un valor. Para nosotros es información tan válida como cuando nos abrazan y nos besan. Solo una cosa recalcarles de aquí. Todos los procesos que podamos poner sobre la mesa para este súper complejo objeto de estudio, todos nuestros resultados siempre deben estar basados en el conocimiento. Siempre deben intentar volver en algún momento del caso a la teoría. Volver atrás. Es duro, es poco recompensado. A veces podemos hacer alguna aportación y otras veces constatamos que estamos en el camino, pero estamos. No es cuestión, en el objeto de estudio turismo, de ser el mejor, sino estar y seguir investigando. Y por eso, sobre todo para los jóvenes, yo los animo a echarle a esto pasión, ganas y esfuerzo. Y nada más, muchas gracias. Dale otra vez ahí, gracias por todo.